Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a todos los temas que nos interesan sobre la salud y especialmente con los mejores referentes, con opiniones bien certificadas y en un lenguaje agradable, ameno, que todos podamos entender y que a todos nos puede interesar. Estamos acá con el doctor Raúl Matera, que seguramente tiene un tema muy interesante. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bien, Edgardo, vamos a hablar de ozonoterapia, que es algo bastante novedoso y realmente en la Argentina todavía no se conoce del todo bien. Hay mucha gente que hace ozonoterapia en Argentina y nosotros hemos empezado esta terapia en el año 2000, acá, con las primeras máquinas que trajimos de Europa. Para eso invité a un gran amigo que es Eduardo Liz, neurocirujano, con el cual vamos a charlar un ratito sobre las aplicaciones que tiene el ozono. A charlar sobre ozono, entonces. Gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Quizás deberíamos hacer una presentación, porque la ozonoterapia nace en el año 2000 acá en la Argentina, en realidad, y nosotros en el año 96, ¿no? 97, creamos la Asociación Médica Argentina de Ozonoterapia. Exacto. En realidad, la ozonoterapia todavía es una terapia que salud pública la tiene ahí entre comillas, a pesar de que se aplica muchísimo. Y empezamos a trabajar en esto, ¿cuándo? En el tema de la columna. Y fundamentalmente yo personalmente empecé hace 11, 12 años a trabajar en firme con el tema de la columna, después de haber descubierto un poco dentro de los tratamientos mínimamente invasivos lo que era la ozonoterapia. ¿Y dónde la descubriste o cómo hiciste para formarte en ozonoterapia? Yo la descubrí como uno de los tratamientos mínimamente invasivos que se pregonaban en el mundo. Como vos, sigo las normas y los protocolos italianos. Sí. Me he formado afuera como te has formado vos. Quizás tuve la suerte de que uno de mis formadoras sea la doctora Renata Hasler, quien vos conocés, una bióloga excelente. Y como todo, a partir del sacrificio y de viajar y de investigar y de conocer, uno va viendo los resultados y realmente cuesta a veces entender que uno puede cambiar el bisturí por otro tratamiento. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Al principio, la verdad que cuando yo comencé con esto, tenía mis serios recaudos y lo vi por primera vez en España. Vi inyectar pacientes con patología de columna, que es lo nuestro, porque nosotros claro, como neurocirujanos lo que recibimos son pacientes con hernia de disco o patología artrósica de columna. Y bueno, al principio con muchas dudas empecé a tratar los primeros pacientes, como te habrá pasado a vos, y de pronto empezás a ver que mejoran los dolores, que las hernias de disco se pueden reducir, y bueno, te empezás a entusiasmar. Pero todo eso lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso importante, porque como vos bien sabés, hace poco que se hace en la Argentina, sí, sigue siendo un tratamiento nuevo, pero creo que el secreto está en saber para qué pacientes se debe utilizar la ozonoterapia. Creo que no es para todos los pacientes. Yo tengo mi concepto de que se puede usar la ozono para algunos pacientes, cirugía para otros, una miscelánea de pacientes de tratamientos para un tipo de paciente. O sea, hay que pensar muy bien el paciente que tenemos enfrente. Ni la ozonoterapia es maravillosa, ni la cirugía es definitiva. Simplemente hay que tomar un tratamiento como médicos y llevarlo a ese paciente que tenemos enfrente. Sí. Nosotros que vemos como hacemos columna, vemos habitualmente pacientes con patología de columna de hernias discales. Yo siempre digo a la gente que primero la tengo que ver y tengo que ver su estudio para saber si el procedimiento de ozonoterapia le va a servir o no le va a servir. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas fundamentales es que sabemos positivamente que en la hernia de disco común el ozono inyectado dentro de la hernia la reduce. Sí. Pero no es lo mismo un paciente que viene con una patología artrósica compleja, inclusive con lesiones articulares y dolor o escoliosis incluida,
Y ese tratamiento con ozono no tiene los mismos resultados. No, para nada. No es lo mismo la patología aguda de columna que la patología crónica. Los resultados son totalmente diferentes. Yo creo que en una patología aguda estamos en un 85-90% de efectividad en la aplicación de ozono, ya sea en forma paravertebral o con discólisis percutánea con ozono. Y en una patología crónica ya el excelente se reduce a un 50%. Quiero explicar un poquito cómo tratamos el tema de la hernia de disco simple, la hernia de disco común. Bueno, primero hay que, como vos decías, hay que estudiar muy bien al paciente. Hay que saber qué tiene el paciente con resonancia, con electromiograma, y ver si la patología es única, es múltiple. Supongamos que tenemos un paciente con una patología de una hernia discal, habitualmente son lumbar cuarta quinta o lumbar quinta primera. Los protocolos que nosotros estamos utilizando tanto en la Asociación Médica Argentina, a la cual pertenecemos, como en la italiana, es la aplicación paravertebral de 10 o 12 sesiones en consultorio y 1 o 2 aplicaciones dentro del disco, que es la discólisis percutánea con ozono, que algunos médicos optan por hacerlo bajo quirófano con arco en C y otros bajo tomografía. Sí, vamos a explicar un poquito más qué significa la discólisis, que significa llevar al paciente a quirófano, por ejemplo, mediante radioscopía sabemos dónde está el disco, colocar una aguja baja con anestesia dentro del disco e inyectar el ozono dentro del disco. ¿Qué hace el ozono dentro del disco? El ozono actúa sobre la proteína del núcleo, que es lo que está herniado, y aparentemente la puede desnaturalizar. Al desnaturalizarla se produce la reducción de la hernia y de esa manera alivia la compresión sobre las estructuras nerviosas y por lo tanto desaparece el dolor y el disco va a tender a la curación. Esto que parece bastante simple no lo es tal, porque hay en juego otras cosas más, como por ejemplo todo un mecanismo enzimático que se pone en marcha cuando uno inyecta ozono y que actúa también sobre el proceso inflamatorio. Tiene efectos bastante parecidos el ozono a lo de la cámara hiperbárica que recién comentábamos. Sí. Y cuando vos haces aplicaciones paravertebrales, ¿cómo las haces? Las hago en consultorio, por supuesto manteniendo las normas de asepsia correspondiente, a pesar de que el ozono nos da una gran tranquilidad porque es un bactericida de primer nivel. Se aplican con jeringa y aguja sobre la línea media de la espalda, 2 centímetros en forma paralela hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a la afección del paciente. Yo generalmente lo hago en forma bilateral y se le aplica la cantidad de ozono que corresponda de acuerdo a la patología del paciente. Unas 10 aplicaciones de esas en el transcurso del tiempo. Son 10 o 12 sesiones en el transcurso del tiempo. A veces hay pacientes que lo quieren hacer 2 veces por semana, otros lo quieren hacer una, de acuerdo a distintos problemas personales y de distancia y demás. Bueno, vamos a dejar acá este bloque y vamos a continuar en el bloque siguiente con otras aplicaciones del ozono. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Molinos, lo mejor de nosotros. Si bien como neurocirujanos la mayor patología que vemos, la mayor cantidad de pacientes tienen que ver con la columna, hay otro tipo de pacientes que también vienen a vernos para aplicar ozono. Exacto. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Mira, vos sabés que el ozono no solo se aplica en forma local en la columna, sino que tiene otras formas de aplicación como la autohemotransfusión de ozono en forma mayor o menor, subcutánea y demás. Yo utilizo mucho la autohemotransfusión de ozono para pacientes que tienen que ver con nuestra especialidad, fundamentalmente los neurológicos. O sea, tengo muy buenos resultados con las migrañas, con las fibromialgias, con el síndrome de fatiga, con las artritis reumatoideas, que si bien algunas por ahí no son patologías directamente a lo neuroquirúrgico, pero el paciente, vos sabés muy bien que te va llevando a su problema, viene por la columna y necesita que lo ayudes en algún otro tema. Y con muy buenos resultados. ¿Cómo es la autohemotransfusión para la gente que Para la gente que nos está escuchando, la autohemotransfusión es un método bastante sencillo. Yo utilizo un hemoterapeuta, lo mismo que vos. Se saca sangre por una vía, que es una bolsita de recolección de sangre como las que se usan en las donaciones. Se recolectan unos 200 centímetros cúbicos, se le instila ozono, se mezcla la sangre con el ozono y se le vuelve a pasar por un sistema de doble vía. Por una vía sale y por otra vía ingresa. Es un tratamiento que dura aproximadamente 15 minutos, con una frecuencia. Yo le estoy dando una vez por semana de acuerdo a la patología, pero se puede hacer con mucha más frecuencia. Los cubanos, de hecho, lo hacen en un método intensivo de todos los días. Sí, sí, es cierto. Y también utilizan mucho la vía transrectal los cubanos. La vía transrectal. Ellos tienen... Bueno, yo creo que también tiene que ver con la asiduidad. Sí. O sea, no es lo mismo tener un paciente 15, 20 días, todos los días, aplicándole en la vena, que sabemos que va a traer un problema en esas venas. Entonces la vía intrarrectal es una forma más fácil de aplicación. Sí. Y los costos son menores. Simplemente colocar una sonda y los costos son mucho menores. Sí, sin ninguna duda. Y yo tuve muy buenos resultados en mi experiencia neurológica, ¿no? Tuve muy buenos resultados en la migraña. Realmente, la migraña es espectacular cómo mejoran esos pacientes, sin necesidad de darle medicación. Eso es lo interesante, con las autotransfusiones, ¿no? Hay pacientes que se benefician, con migraña, que se benefician, vos lo has visto, respirando oxígeno. Y esto tiene algo sumamente parecido, porque en realidad lo que estamos haciendo es oxigenando su sangre y se lo volvemos a transfundir. Así que yo creo que eso es la causa por la cual mejoran notablemente las migrañas. Y vos sabés que, por ejemplo, más que nada en los hombres, la cefalea de Horton, en un ataque agudo, en una guardia, te ha tocado vivirlo, la manera más fácil de restablecer la tranquilidad del paciente y como analgesia es la instilación de ozono, una mascarita de ozono, que es un poco lo que estamos haciendo con el tratamiento de autotransfusión. Sí, no, sí es cierto. La verdad que esas aplicaciones son interesantes. A lo mejor la fibromialgia, que es una enfermedad que hasta ahora bastante desconocida y que tiene seguramente un contexto inmunológico, como pasa con las enfermedades reumáticas, nos cuesta más entenderla. Pero también es cierto que se benefician mejorando los dolores y también mejorando la fatiga. Totalmente. Es común que tengan la fibromialgia curse con fatiga crónica y los pacientes se sienten mejor, de alguna manera se sienten con más energía, ¿no es cierto? Totalmente, cambian totalmente. Yo tengo pacientes que me dicen, en general son mujeres, que bueno, te lo digan como a vos, que les cambió la vida. Sí. Porque no podían hacer ningún tipo de actividad, no disfrutaban un periodo de vacaciones, no podían hacer absolutamente nada. El dolor es invalidante. Nosotros,
Eduardo, estamos organizando el Congreso Mundial aquí en la Argentina en octubre, el 31, el 30, 31 31 y ¿cierto? 1 de noviembre. Sí. Vos sos secretario del Sí. Congreso. Vamos a hacer un congreso que realmente es único, porque un congreso mundial no es común y se hace todos los días, con muchísimas dificultades, porque hoy es difícil hacer un congreso tan importante en la Argentina. Pero bueno, tenemos gente que va a venir de todo el mundo, lo que demuestra que la ozonoterapia no es solamente algo aislado. Nosotros tenemos gente inscripta que va a venir de Italia, de la India, España, de España, Rusia, de Japón, de Rusia, China. Así que va a ser un ejemplo, la verdad que interesante. Hoy tenemos en evaluación más de 40 trabajos. Más de 40 trabajos científicos. Más de 40 trabajos científicos. Sí. Del exterior. De afuera. Del exterior. Sí, nosotros hemos hecho este congreso en realidad a pedido de la Federación Mundial, que es italiana. Y bueno, la Federación Mundial nos pidió hacer este congreso en la Argentina, ¿no? Con todas las dificultades que eso significa. Pero bueno, lo estamos peleando. En la Argentina Nos cuesta, de hoy no es fácil hacer nos estas cuesta cosas. bastante, como bueno, les debe costar a todo el mundo, porque hoy el mundo no está bien, pero creo que con la ayuda de todos y con las ganas de hacerlo, lo vamos a poder hacer y vamos a hacer un congreso de primer nivel. Bueno, ¿te parece que otro día hagamos otra charlita y profundicemos este tema? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias por venir. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Bueno, ¿querés que sigamos charlando de ozono? Sí, me encantó, además aprendí muchas cosas nuevas. Una de las que veo sobre todo es la variedad, la versatilidad que tiene el método. O sea, repasemos un poquito por cuáles son las formas concretas de aplicación. Las formas concretas son la intramuscular, que probablemente es la más utilizada, en la zona que duele, por ejemplo en la columna, en la zona que duele, en una articulación, en la rodilla, dentro de la articulación de la rodilla, cuando hay un proceso inflamatorio, como es una artrosis, por ejemplo, en el hombro también, en la cadera. La autohemotransfusión, que significa sacar sangre del paciente, ozonizarla y volverla a transfundir. La vía transrectal, yo la he visto utilizar fundamentalmente en el colon irritable, en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa. La he visto utilizar con excelentes resultados, pero excelentes. Eso sí, probado, porque después se le hace una rectoscopía al paciente, una endoscopía, y se ve como las úlceras empiezan a cicatrizar. Ajá. Obviamente estos pacientes sufren muchísimo, tienen colitis de progresión, tienen sangrado, bueno, y esto va inhibiendo el proceso inflamatorio de las úlceras y se va cicatrizando. Estas son las aplicaciones
Y Raúl, requiere mucha experiencia, o sea, el médico que lo utiliza tiene que estar muy entrenado, se aprende fácil, escasean los que son peritos en la utilización. Bueno, es interesante tu pregunta porque tiene dos aspectos. Uno es el de la formación real, porque hay gente que se ha ido a formar, como, bueno, me fui yo, como se fue Eduardo Lis, que estuvimos en Italia y en España formándonos en esto y viendo los problemas que tiene, las contras también. Y la otra es que es un procedimiento muy sencillo, con prácticamente cero riesgo, y cualquiera lo hace sin un entrenamiento previo. Ese es el problema que vemos. ¿Por qué? Porque si bien es realmente poco probable que hagas un daño con ozono, se puede llegar a hacer un daño si no se respetan los protocolos y las formas de administrar. Y las dosis. El ozono se produce en una máquina. La máquina, no se puede guardar el ozono. El ozono, en la máquina entra oxígeno, a través de una bobina que con una descarga eléctrica se destruye la molécula de oxígeno, se transforma en oxígeno 3. Pero además tengo que medirlo. Entonces la máquina me va a medir la cantidad de miligramos de ozono que me voy a cargar en la jeringa que voy a administrar. Eso debo saberlo. Y debo saber cuánto debo administrar en cada paciente de acuerdo a la patología que tiene. Entonces, por eso digo que debería estar entrenado quien utilice este método para trabajar dentro de su especialidad. No es lógico que un clínico, por ejemplo, utilice ozono para tratar la columna, porque si no sabes de columna no lo puedes hacer. Claro. O un nefrólogo lo utilice para el tratamiento, para insuficiencia renal. Sí. Pero quiero decir con esto que debe sectorizarse la ozonoterapia dentro de la especialidad de cada uno. Primer punto. Segundo, debe tener un entrenamiento previo, porque si bien es cierto que la posibilidad de que le ocurra algo al paciente es muy lejana, existe la posibilidad de que ocurra si no se hacen las cosas bien. ¿Y hay alguna manera en la cual se pueda llegar a formarse? O sea, existen, no sé, por ejemplo, cursos, seminarios o algún tipo de actividad en la cual el profesional interesado va y adquiere por lo menos su entrenamiento básico. Sin duda, nosotros, pues yo soy el presidente de la Asociación Médica Argentina de Ozonoterapia, creada ya tiene sus cuantos años, en el 2006. Nosotros hacemos un curso anual universitario que dura todo el año en la Facultad de Medicina. O sea que ahí es donde uno puede abrevar, como se dice, tomar la fuente y aprender. Y aprender a utilizarlo y tener una certificación de una entidad calificada para poder utilizar el ozono. Esa sería, en la Argentina por lo menos, sería la manera correcta. Nosotros lo hicimos de otra manera porque no existía en la Argentina. Bueno, siempre alguno es el primero, ¿no? Alguno es el pionero. Tienes que empezar por él, claro. ¿Y cuál es en general la aceptación de la persona, ¿no es cierto?, el que termina siendo el paciente, cuando se le propone el método? O sea, ¿ya lo sabe y viene a pedirlo, o cuando se le propone por primera vez, cómo reacciona? La realidad, en mi caso, es que vienen directamente porque saben que pueden encontrar lo que necesitan porque buscan en la ozonoterapia y tienen una patología, por ejemplo, de columna, y vienen y dicen, yo no me quiero operar. Vengo a hacer esto porque no me quiero operar. Eso es lo habitual. Quiere decir que deduzco que acá puede ser muy importante para tratar de aprovechar las técnicas que nos ofrece la medicina, que esté bien formado el médico derivador. No el que lo va a hacer. El que lo va a hacer tiene su curso y debería hacerlo. Sí. Pero sino que esté más difundido entre los profesionales para que sepa que existe en el menú de herramientas esto y saber eventualmente a quién derivar. No sé si hay alguna forma, algún mecanismo en el cual le podemos decir a nuestros colegas, miren, queridos médicos, te puedo asegurar, Edgardo, que de hecho lo hago y lo hacemos. En este momento, por ejemplo, tengo 6 médicos en tratamiento en el consultorio. Así que fíjate si lo saben. Son difusores al mismo tiempo. Son difusores. Sí, tengo médicos cada 2 por 3 vienen a hacerse tratamiento porque tampoco quieren operarse. Claro. Bueno, es que se mencionaron una serie de situaciones en las cuales hay diferentes impactos, pero por ejemplo, la hernia de disco, primero, es muy común y además de eso implica un sufrimiento muy importante. Y tener una alternativa eficiente, por supuesto que si a mí me pasara, yo también estaría buscando dónde puedo hacer algo, ¿no? Igual mi sensación, viéndolo un poquito desde afuera, no tanto de quien ha vivido y conoce bien
el tema, es como que no está demasiado divulgado. O sea, puede ser que lo conozca, pero la mayor parte de los médicos acá, como derivadores sobre todo, son los médicos clínicos, o sea, los de las especialidades grandes, que ven y reciben todo, médicos de familia, médicos generalistas. Es como no lo tienen arriba de su cabeza entre una de las opciones, ¿no? A ver, ¿con qué hago o qué recomiendo? Concientizado, sí. Me podría un poco más de difusión, de divulgación, que es un poco lo que se está haciendo en programas como estos, ¿no? Lo que estamos haciendo es exactamente eso. Sería interesante por ahí multiplicar un poco los esfuerzos como para que la comunidad médica, recordemos que son muchos miles, recuerden que primero, bueno, es un método validado, por lo menos científicamente aceptado en todo el mundo, me imagino, ¿no es cierto? En todo el mundo, no solamente en Europa y Asia, sino también en Estados Unidos. Se está utilizando, pero hay trabajos científicos importantes hechos en Estados Unidos sobre la ozonoterapia en la columna o en la hernia de disco. Así que, no, sí, utilizando la nomenclatura moderna, digamos que ahora como está de moda eso de 2.0 y todo lo demás, esto es O3. O3. Ese es el ozono. Sí, ese es el ozono. Muchas gracias, Raúl, y si te parece bien vamos a compartir montones de temas nuevos, pero quizás no tan nuevos, pero súper interesantes, acá en Salud y Alimentos. Gracias.